Buenos días, hermanos. Demos gracias al Señor por permitirnos reunir a través de estos medios electrónicos. Preparemos nuestros corazones para el mensaje que se tiene preparado esta mañana. Sean todos bienvenidos. Señor y Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque tú nos permites estar aquí ante tu presencia esta mañana, Señor. Te agradecemos por la vida de cada uno de los hermanos aquí representados, Señor. Venimos a alabar y bendecir tu nombre. Te pedimos en este momento, Señor, que tú abras nuestros corazones, Señor, para el mensaje que nos tienes preparado esta mañana. Todo eso te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 31, versículos del 10 al 21, dice así: Elogio de la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia, y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Amén. Con la gloria
Padre nuestro que estás en el cielo, alabamos tu santo nombre, porque en ti fueron creadas todas las cosas, y tu gracia inmerecida para con nosotros merece toda adoración. Te agradecemos porque tú nos bendices a pesar de nuestra iniquidad, y tú siempre eres fiel a tus promesas, a pesar de nuestra infidelidad. En esta mañana, Padre, queremos darte gracias por la vida de todas y cada una de las hermanas de nuestra iglesia. Gracias, porque has puesto en ellas la sensibilidad a tu palabra, porque como coherederas de la creación te sirven y adoran fielmente, encontrado en ellas ejemplo de conducta, amor y fidelidad, ya sea siendo abuelas que orientan, madres piadosas con sus hijos, ayudas idóneas como esposas o tiernas ovejas como hijas. Permite, Señor, que cada una de ellas sean mujeres sabias y sometidas a tu voluntad y guía, como piedras preciosas difíciles de hallar. Llénalas de tu gracia y las ponemos en tus benditas manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay un libro sin igual, aunque antiguo sin vejez, que me trae memorias tiernas sin cesar. Pues el labio maternal con sublime sencillez sus mensajes me enseñó sin descansar. Cuán feliz soy aún cuando leo ese libro especial, porque puedo recordar las delicias de mi hogar y del tierno y dulce canto maternal. Oh, no puedo yo olvidar cuando en tierna sencillez escuchaba yo la historia de Jesús, y recuerdo sin cesar que su luz guió mis pies con los nítidos fulgores de la cruz. Cuán feliz soy aún cuando leo ese libro especial, porque puedo recordar las delicias de mi hogar y del tierno y dulce canto maternal. Libro santo sin igual, libro eterno de mi Dios, eres tú mi más querida posesión, pues el labio maternal con aquella dulce voz me hizo hallar en ti mensajes de perdón. Cuán feliz soy aún cuando leo ese libro especial, porque puedo recordar las delicias de mi hogar y del tierno y dulce canto maternal. La palabra de Dios en el libro de Oseas, capítulo 3, dice así: Oseas y la adúltera. Me dijo otra vez Jehová: Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman a tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 de cebada. Y le dije: Tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Amén. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Padre bendito,
te damos muchas gracias. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Padre, porque nos permites estar en esta mañana delante de ti. Señor, te pedimos que uses los labios del predicador y lo bendiga, Señor, y que todo lo que se ha dicho en esta mañana sea para alabarte, para honrarte, para glorificar tu nombre, Señor, para que, Señor, tu palabra sea predicada a muchos corazones. Te ruego, Señor bendito, que tú lo uses y que, Señor, la palabra del día de hoy dé fruto. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hay una mitología griega que habla de dos personajes, obviamente míticos. Esos personajes son Orfeo y Eurídice. Orfeo y Eurídice se conocieron, se enamoraron perdidamente y se casaron. Justo después de casarse, un día, Eurídice iba caminando en el campo y de repente, por decirlo de alguna manera, un antiguo pretendiente comienza a perseguirla. Eurídice, desesperada, pues pensando en su seguridad y pensando en que esta persona no fuera a hacer algo indebido con ella empezó a correr y a correr y a correr y a correr en el campo para no ser violentada por esa persona, por ese pretendiente. Eurídice ya era una mujer casada y amaba a Orfeo, su esposo. Y entonces se adentra en el campo, una serpiente la muerde y muere prácticamente al instante Eurídice, una mujer recién casada. Orfeo ve a su mujer tendida en el campo, muerta, y Orfeo, como era un gran músico, que siempre entonaba melodías muy alegres, y todas las personas quedaban encantadas con la habilidad musical que tenía Orfeo. Pues Orfeo, después de la muerte de su esposa Eurídice, o Eurídice, pues comienza a tocar melodías, pero todo lo contrario a lo que tocaba anteriormente. Comienza a tocar melodías muy sombrías, tristes, lastimeras, y así iba Orfeo por las calles tocando con su lira esas canciones tristes. Todas las personas decían: mira cómo sufre Orfeo por la ausencia de su esposa Eurídice. Pero de repente las ninfas y los dioses le dicen a Orfeo que vaya a buscar a su esposa al inframundo, que hay la posibilidad de que la pueda rescatar. Eso no se le había ocurrido a Orfeo, pero Orfeo piensa que es posible ir a rescatar a su esposa al inframundo, al lugar donde radican los muertos. Pero habría muchos obstáculos. Al principio lo duda profundamente Orfeo y dice: es que no va a ser posible, hay muchos obstáculos, no me van a dejar entrar, y al final el Señor de la muerte se va a enojar si me ve allí en el lugar donde están los muertos. Si logro llegar hasta allá, es muy peligroso. Sin embargo, los dioses y las ninfas lo animan, y entonces Orfeo dice: lo voy a hacer. Con su lira toca esas canciones lastimeras y entra en el inframundo. Y va pasando cada uno de los obstáculos en el inframundo hasta llegar al umbral, en la puerta donde estaban ahí realmente ya todos los muertos. Pero en la puerta del inframundo había una bestia de 3 cabezas, una fiera de 3 cabezas que resguardaba la entrada a ese lugar donde estaban todos los muertos, porque el Señor de la muerte no quería que ningún humano vivo llegara a ese lugar. Sin embargo, Orfeo, con la habilidad musical que tenía, sigue tocando su lira, y entonces ese monstruo fiero de 3 cabezas, esa fiera, se queda dormido, y entonces entra sin forzar a nadie, solo con su lira y con el maravilloso arte musical que tenía Orfeo. Llega al lugar donde están los muertos
Y el Señor de los muertos se enoja y le dice: ¿tú qué haces aquí? No debes de estar aquí. Y entonces él sigue tocando su lira y comienza a explicarle cómo había muerto su esposa y lo tanto que la amaba y lo tanto que deseaba estar nuevamente con su mujer. Él estaba recién casado y quería estar con su esposa para siempre, por toda la eternidad. Y entonces el Señor de la muerte le dice: voy a permitir que te la lleves, pero tú vas a ir adelante de ella va a ir detrás. Van a caminar por todo el inframundo hasta salir de él, y solamente cuando los rayos del sol los bañen a los dos y estén totalmente fuera del inframundo, entonces puedes voltear a ver a Eurídice. Antes no puedes voltear a verla, porque si la volteas a ver, la vas a perder para siempre. Y Orfeo obedece, y entonces comienza a sacar a su esposa, comienza a correr desesperadamente hacia la salida para salir del inframundo y salir al mundo de los vivos y del mundo de los muertos. Y entonces los rayos del sol empapan a Orfeo, y Eurídice había recibido también rayos del sol en parte de su cuerpo, pero había una pequeña parte de su cuerpo que todavía estaba en el inframundo, ¿no? Todavía estaba en la oscuridad. Entonces a Orfeo se le ocurre voltear para asegurarse que su esposa esté bien, ya para sacarla del mundo de los muertos. Pero como todavía Eurídice no había salido por completo del mundo de los muertos, del inframundo, entonces pues Eurídice se suelta de su amado y comienza a ser, por decirlo de alguna manera, absorbida por el inframundo, por el mundo de los muertos, a donde regresa dramáticamente Eurídice. Este momento dramático, porque después de que perdió a su amada, él continuó tocando su lira, pero su vida estaba perdida, la vida de Orfeo, ¿no? Pero este momento dramático, este momento trágico para Orfeo, es capturado magistralmente en el acto número 3 de la obra operística con el mismo nombre. Allí Orfeo dice lo siguiente: ¿qué voy a hacer sin Eurídice? ¿A dónde iré sin mi bien? Eurídice, Eurídice, oh Dios, contesta, Eurídice. No avanzaré sin Eurídice. ¿A dónde iré sin mi bien? Mitología griega. Pero interesantemente, aunque es un cuento mitológico, sin embargo, esta mitología realza a un grado superlativo el amor matrimonial. Y esta mitología nos deja una gran lección. Orfeo estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario con tal de rescatar a su esposa. Él sabía que era muy peligroso ir al inframundo, pero él estuvo dispuesto a ir a los infiernos vivos y enfrentarse con seres horripilantes con el propósito de salvar, con el propósito de rescatar a su esposa, a su amada. Él estaba dispuesto a ir a donde fuera, así fuera el inframundo mismo. Y es que el amor en el matrimonio, hermanos, debe ser perseverante, valiente, tenaz, invencible, paciente, inquebrantable. Hay que estar dispuesto a luchar por encima de cualquier obstáculo que se pueda presentar para preservar la integridad del matrimonio. Esto está tan acuñado en el corazón del hombre que hasta en una fábula mitológica se reconoce. ¿Cuánto más importante debería ser para nosotros los cristianos preservar la integridad del matrimonio y luchar con todo nuestro corazón para que nuestro matrimonio pueda funcionar como Dios quiere que funcione? ¿Cuánto más valor debería tener para nosotros el matrimonio? Siendo novios, nosotros nos presentamos en el altar delante del Señor y de su iglesia.
e hicimos un compromiso de vivir juntos, para estar juntos para siempre. Y estando en el altar, generalmente los novios hacen algo a lo que llamamos votos matrimoniales. Y estos votos se verbalizan a manera de promesas. Y esas promesas encierran un pacto de vida. Yo prometo ser fiel hasta que la muerte nos separe. Yo prometo estar contigo en la salud o en la enfermedad. No importa la circunstancia, no importa la situación en la que estés. Yo estoy dispuesto a luchar por ti. Yo estoy dispuesto a estar contigo. Yo estoy dispuesto a batallar a tu lado. Seas más rico, seas más pobre, estar contigo para amarte, para respetarte, para cuidarte, para permanecer a tu lado ante cualquier circunstancia, porque te amo, porque quiero estar contigo, porque eres la mujer que Dios me dio, porque es mi responsabilidad cristiana honrar este pacto en el que yo he empeñado mi palabra para estar contigo, hasta que la muerte nos separe. Como se dice coloquialmente, no te voy a dejar colgado de la brocha, como aquel que tiene la escalera muy alta y está pintando con su brocha y de repente le quitan la escalera. Yo no voy a hacer eso contigo, no te voy a dejar colgado de la brocha, no te voy a dejar, cuenta conmigo día con día, perseverantemente, hasta que la muerte nos separe. Siempre que me necesites, yo voy a estar allí. La verdad es que no sé cuántos de los que hicimos esos votos estuvimos conscientes de la responsabilidad y del juramento que hicimos delante de la iglesia en la presencia del Señor. ¿Cuántos estuvimos conscientes de que lo que hicimos fue un pacto? Y se trata de un pacto cuya naturaleza es inquebrantable. Y a lo mejor tú que eres joven dices, va a hablar del matrimonio, yo me desconecto, yo no tiene nada que ver conmigo. Tienes que aprender esto de una vez ahora que eres joven. El noviazgo no se trata de experimentar, prueba, error. Dejo una y me voy con otra, o dejo me voy con otro. O puedo andar ahí medio, pues aquí con y luego con el otro. El noviazgo es para casarse. Esa es la naturaleza del noviazgo. El noviazgo es con la mentalidad de casarse. Por eso no se recomienda que un jovencito ande con una jovencita, muy pequeños, porque están estudiando, tienen prioridades en su vida. Cuando una persona formaliza una relación con otra es para casarse. Y cuando te cases, tú vas a hacer estos votos. Y desde ahorita tienes que mentalizarte y entender de qué se trata el matrimonio cristiano, según la Biblia. Haces un voto, no es un juego. Estás dispuesto a estar con esa persona hasta que la muerte te separe. Por eso debes reflexionar desde ahora en lo que estás haciendo o en lo que deseas hacer. Así fue diseñado el matrimonio en su estado original entre nuestros primeros padres. Y déjenme decirles, así sigue siendo el día de hoy. Por cierto, Jesús dijo al respecto en Mateo capítulo 19, versículo 6. De esta manera, los que se casen ya no viven como dos personas separadas, como si fueran una sola. Por tanto, si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. Para lograr perseverar en el matrimonio se requiere, y los casados podemos constatar eso, sacrificio, tenacidad, valentía, o sea, mucho valor. Ahora, ¿has pensado alguna vez tirar la toalla en tu matrimonio? ¿Has llegado a pensar que estás con la persona equivocada? Les voy a decir algo que para algunos puede ser ofensivo, pero lo tengo que decir. Yo he escuchado personas dentro de la iglesia que cínicamente dicen: Dios me está mostrando que tú no eres la persona con la que yo debo estar. Una ocasión yo escuché decir a una persona que la esposa con la que estaba pues no era la mujer que quería para él, que una ocasión vio pasar una mujer y Dios le reveló: es esa la que yo tenía para ti. Esto parece un chiste, pero muchos cristianos, personas que están dentro de la iglesia, eso es lo que piensan.
Dice, no, es que Dios me muestra que tú no eres la persona con la que yo debo estar. O sea, como si Dios se hubiera equivocado al darte la persona que te dio. Porque al final de cuentas, aunque tú quisiste estar con esa persona, aunque tú le propusiste que se casaran, aunque tú firmaste esa acta de matrimonio, sin embargo, Dios fue quien los juntó a ustedes. Y dice la Biblia, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Así que la persona que está a tu lado es la persona que Dios quiere que esté a tu lado. No es la que va pasando por allá. Dios no se equivocó al darte esa persona. En su providencia Dios te dio a esa persona. Esa persona es tu cónyuge y es con la que Dios quiere que tú estés hasta el último día de tu vida. Dios te unió a ella. Al final Él te la dio. Ahora, esa persona no es la persona ideal según tus sueños, según tus expectativas egoístas, tus fantasías, tus ilusiones. No es la persona que suplirá tus necesidades, entre comillas necesidades, que son necesidades percibidas, no necesidades reales. Esa persona que está a tu lado no es la persona ideal con la que fantaseas, con la que sueñas, así como si fuera el matrimonio, algo así como color de rosa. Esa persona que está a tu lado es la persona idónea. Y para eso te la dio Dios. No sé si te ha rozado por la mente salir de tu casa porque ya no soportas más, porque no pueden ponerse de acuerdo, porque crees que ya no hay esperanza. Pero déjame decirte que si has llegado a pensar eso, y has llegado a pensar que la única solución que hay en tu vida matrimonial es la separación, entonces déjame decirte que realmente no has entendido absolutamente nada de qué se trata el matrimonio. Nada has entendido. Porque el matrimonio no se trata de ti. Ese es el problema que tenemos las personas casadas. Y ese es el problema que muchos solteros tienen la expectativa de que van a ser feliz, de que la persona que va a estar a su lado va a suplir las necesidades que ellos tienen. Ven a esa persona como si fuera su redentor. El matrimonio no se trata de nosotros, no se trata de ti, de tus sueños realizados, de tus demandas satisfechas, de tus necesidades resueltas, de tu felicidad, de tu satisfacción, del cumplimiento de tus más profundas fantasías románticas o de tus deseos cumplidos. Eso haría de tu matrimonio una institución totalmente antropocéntrica donde el centro eres tú. El propósito eres tú. A quien se debe complacer es a ti. Eso da a entender que el matrimonio gira alrededor de ti y que se trata de ti. Que sería una institución algo así como basada en el hombre. Pero el matrimonio es una institución teocéntrica. El centro del matrimonio no eres tú ni tampoco tu cónyuge. El centro de tu matrimonio es Dios. En el matrimonio hay algo más grande. El matrimonio apunta a algo más glorioso, más sublime, más importante que tus necesidades egoístas. Y eso es lo que pretendo mostrarte a continuación, para que dejes de estar pensando y creyendo esas mentiras que de repente rondan tu cabeza. La Biblia nos habla de la historia de un hombre, y este hombre era un profeta de Dios, y este hombre se llamaba Oseas. Esta historia es interesante, es fascinante, pero a la vez ciertamente es muy desconcertante, porque Oseas es llamado por Dios para llevar a cabo algo así como una puesta en escena. Su matrimonio representaría visualmente la relación entre Dios y su pueblo. El matrimonio de Oseas sería un reflejo, una manifestación, una muestra de la relación entre Dios y su pueblo Israel. En esta gran puesta en escena, de Oseas y Gomer, Oseas representaría el papel de Dios. El papel del marido fiel, del marido amoroso, del marido perseverante, del marido con un amor inquebrantable, del marido con un corazón lleno de gracia y misericordia. Y Gomer
la esposa de Oseas, representaría a Israel, la esposa promiscua, adúltera, cínica y desvergonzada. Oseas se casa con una mujer llamada Gomer. Podríamos decir en términos modernos, esa esposa le salió a Oseas mala, malita, le salió mala a la esposa. Si la idea de Oseas al casarse era algo así como ser feliz, no tener ningún tipo de problemas, tener a la esposa ideal, a la esposa buena, sumisa, fiel, hacendosa en su casa, cuidadosa de los niños futuros. Si Oseas se hubiera casado con esos sueños y con esas fantasías en la cabeza, entonces Gomer no era la esposa ideal para Oseas. Pero no solo fue la mujer con la que se casó, sino también fue la mujer con la que Dios quiso que Oseas se casara. Ella era la esposa idónea de acuerdo a los propósitos santos de Dios, que se cumplen aún usando la maldad humana. Ahora, voy a darte algunas características de Gomer. Si quieres saber un poco más, puedes leer Oseas capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, particularmente, para que verifiques también que la información que te estoy dando es bíblica y está ahí en la Escritura, Oseas 1, 2 y 3. ¿Cómo era Gomer? Veamos algunos antecedentes, algunas características de Gomer. La Biblia describe de una manera tan impactante a Gomer que solamente escuchándolo lo podríamos creer. Y uno no podría creer que en la Biblia hubiera esta clase de expresiones. Oseas capítulo 1, versículo 2, primera parte. ¿Qué dice Oseas capítulo 1 en el versículo 2? Dice la palabra del Señor: la primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo: ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución. Sí, Oseas era un profeta de Dios, era un hombre separado para revelar la voluntad de Dios, era un hombre que vivía en el temor de Dios, era un hombre que vivía en los caminos de Dios, era un hombre que enseñaba la palabra de Dios. Y Dios le dijo a Oseas: ve y cásate con una mujer, con una prostituta, con una mujer adúltera. Esto les puede dar una idea general, pero bastante concreta, de las características o de la forma de vivir de esta mujer. Ella, Gomer, tuvo 3 hijos. Uno de los hijos, y lo podemos deducir por el nombre de ese hijo, al parecer no era hijo de Oseas. Ella estaba casada con Oseas, era su esposa y tuvo hijos con Oseas, pero aparentemente uno de sus hijos no era hijo de Oseas. Este no es un cuento mitológico como el que dije al principio, como aquel con el que introduje este sermón. Esa sí era mitología. Algunos teólogos liberales dicen que esta historia no es real, la historia de Oseas, que no es real, pero sí es real. Aquí estamos hablando de 2 personas de carne y hueso como nosotros. Y yo no sé a qué varón le gustaría criar un hijo que no sea suyo, estando dentro del matrimonio. Bueno, por lo menos si conoces a una persona y esa persona tiene pues ya un hijo y dices, bueno, yo te acepto con todo y ese hijo, pues ya estás consciente. Pero que tu esposa te traicione estando en el matrimonio y que ese hijo que tenga tu esposa sea un hijo no tuyo sino de otro. Y yo no sé qué pasa, pero cuando una mujer es infiel y se va con otro hombre, parece que el rostro de ese niño es la fotografía del hombre con el que se metió. Yo no sé por qué pasa eso, pero comúnmente sucede eso. O sea, no hay pierde. Dice, no, pues aquí ve las 2 caras, sino aquí no hay de otra. No, aquí hubo chachullo. Entonces imagínense a Oseas jugando con su hijo, levantándolo, viendo su rostro. ¿Cómo piensan ustedes que Oseas enfrentó esta situación? O sea, cada vez que Oseas veía a su hijo
Era como una puñalada en el corazón al estar viendo la cara de otro hombre en ese pequeño. Pero Gomer no simplemente se dejaba seducir por sus amantes, porque dice la Biblia que pues ella abría su camisa y ponía unos collares y dejaba un poco ver sus pechos para atraer a sus amantes, pero no solamente atraía a sus amantes, ella iba tras sus amantes. Era una mujer cínica, era una mujer desvergonzada. De su esposo ni se acordaba, desdeñaba a su esposo, lo humillaba con sus acciones, descuidaba a sus hijos. Era una mujer, la verdad, perversa, adúltera, una mujer entregada a sus amantes. De hecho, en Oseas capítulo 2, versículo 7, primera parte, dice: con ardor perseguirá a sus amantes. Ella buscaba a sus amantes para que le dieran ropa, comida, vino, aceite, pues para que le dieran lo que ella necesitaba. Pero ella se deleitaba en sus perversidades, había roto el pacto que había hecho con su esposo. Técnicamente, al romper el pacto y al adulterar con otra persona en contra de su esposo, técnicamente esa mujer había quebrantado el pacto y entonces técnicamente ya no era esposa de Oseas. Sin embargo, Oseas deseaba luchar por el amor de su esposa. Él no estaba dispuesto a abandonar y a dejar a su esposa en la condición en la que estaba. Esa mujer andaba en harapos, no tenía qué comer, andaba por ahí de promiscua, en una casa, en otra casa. Con esta mujer estaba casada Oseas. Seguro que esta no era la mujer ideal de acuerdo a los sueños de Oseas. Yo quiero ser feliz, quiero una mujer que me respete, quiero una mujer que me ame, quiero una mujer que me aprecie, quiero una mujer que me dé todo lo que un hombre necesita. Pero era la mujer idónea, la que Dios le había dado para cumplir sus propósitos en él. En suma, de acuerdo a lo que se dice en Oseas capítulo 1 al capítulo 3, Gomer era una mujer perdida, promiscua, infiel, una madre descuidada, una mujer desajenada de su familia, podríamos decir, una muy mala esposa y una muy mala madre. Una mujer capaz de romperle el corazón y los sueños de cualquier hombre, con toda tranquilidad, Oseas pudo haber abandonado a su esposa. Y yo les aseguro que absolutamente nadie en el pueblo de Israel hubiera dicho: Oseas, lo que estás haciendo está mal. Es más, hubieran justificado la acción de Oseas y probablemente muchas personas habrían dicho: pero Oseas, ¿qué carambas tienes en las venas? ¿Qué tienes atole? ¿Qué tienes chocolate? ¿Qué tienes en las venas? ¿Cómo es posible que permitas que te humillen de esa manera? ¿Por qué perseveras? ¿Por qué continúas? ¿Por qué amas a esa mujer? ¿Cómo es posible que no te hayas ya separado de esa mujer? Te ha hecho sufrir tanto. Mira cuánto te ha humillado. Con toda tranquilidad, Oseas podría haber abandonado a su esposa. Nadie se lo hubiera tomado a mal, al contrario. Y es muy probable que muchas personas condenaban las acciones amorosas, llenas de gracia y misericordia de Oseas. Pero por otro lado, tenemos a Oseas. Oseas había hecho todo, absolutamente todo lo que estaba a su alcance para cuidar de ella. A pesar de todo lo que ella le había hecho a él. Así que, si tú te quejas de tu esposa, mira esta historia, considera esta historia. Y tal vez vas a ver las cosas en perspectiva y vas a darte cuenta de muchas cosas de las que no te habías dado cuenta. Por ejemplo, en Oseas capítulo 2, versículo 8, se nos dice que ante la miseria en la que estaba viviendo la esposa de Oseas, ante la miseria en la que estaba viviendo esta mujer, Oseas veía a esta mujer en harapos, mal alimentada, mal cuidada, una mujer totalmente descuidada. Entonces Oseas tomaba provisiones e iba a buscar a su mujer a la casa de sus amantes.
y le llevaba provisiones a su mujer para que su mujer pudiera comer decentemente, y le llevaba ropa para que no anduviera en esos harapos. Él le daba a su esposa de comer porque sus amantes ni siquiera le podrían dar de comer, e inclusive sus amantes comían de lo que Oseas le llevaba a su esposa. En pocas palabras, básicamente Oseas en parte mantenía a sus amantes. La esposa pasaba hambre, frío. Oseas no soportaba ver a su esposa sufrir. No decían, pues es su problema, si ella se fue de la casa, pues hay a ver cómo le hace. No, él buscaba a su esposa y le llevaba provisiones a la casa de sus amantes. Oseas, lo que Oseas le daba a su esposa era mucho, aunque ella lo gastaba inclusive en sus amantes. Y hermanos, ella llegó a estar tan mal económicamente, tan mal en su vida, a tal grado que llegó al punto de ser vendida en el mercado de esclavos. O sea, esta mujer Gomer, de ser esposa del profeta de Dios, profeta que le ofrecía todo lo que la mujer necesitaba para poder vestir, para poder calzar, para poder comer, alimentarse adecuadamente. Esta mujer, por andar allá de cascos sueltos, como se dice, fue a dar al mercado de esclavos, ahí desnuda, vendida al mejor postor. Ella no se pertenecía a sí misma, tenía un dueño, y el dueño quería sacarle el mayor dinero posible, vendiéndola y utilizándola para su propio bien. ¿Qué hubieras hecho tú en el caso de Oseas? Si hubieras visto ya a tu esposa de plano que está tan hundida, tan perdida, ya tocó fondo, está en el mercado de esclavos, se va a vender a alguien que se la va a llevar quién sabe dónde y que va a hacer quién sabe qué con ella, porque Gomer era una mujer hermosa, una mujer bellísima, pero estaba perdida, había tocado fondo. ¿Tú qué hubieras hecho? Repito, esta no es un cuento mitológico, no es una mitología. Oseas fue un hombre como tú y como yo. ¿Qué hubieras hecho tú en el caso de Oseas? ¿Hubieras ido a rescatarla al mercado de esclavos? ¿Hubieras dicho, yo ya hice todo lo que está a mi alcance? Si ella decidió perderse, es su problema, y si se va a no sé dónde, que se vaya a no sé dónde, porque ni siquiera le importan sus hijos, no le importa nada. Ella lo que le importa es andar por allá, solamente con sus amantes, que vaya donde quiera, ya no me interesa. ¿Qué hubieras hecho? Si somos realistas, yo creo que, la verdad, hubiéramos desistido. Hubiéramos dicho, no vale la pena seguir. Esta mujer no tiene remedio. Pero hermanos, Dios le dice algo desafiante a Oseas. Y esto que le dijo Dios a Oseas parecía no tener sentido. Esto es algo que podríamos calificar, de acuerdo a nuestros estándares presentes, como algo aberrante. Y no estaríamos, pues como les decía, ¿verdad?, hablando de un mito, sino de una persona real. Oseas capítulo 3, versículo 1. Me habló una vez más el Señor, dice Oseas, y me dijo, ve y ama a esa mujer adúltera, que es amante de otro. Ámala como ama el Señor a los israelitas, porque aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten en las tortas de pasas que les ofrecen. Y tal vez Oseas pudo haberle dicho al Señor, pero Señor, ¿cómo me mandas a amar a esta mujer después de todo lo que me ha hecho? ¿Cómo me mandas a amar a esta mujer después de todo lo que me ha humillado? Después de que esta mujer una y otra vez ha roto mi corazón. ¿Cómo es que me mandas a amar a esa mujer que no es amable? ¿Cómo me mandas a amar a una mujer
que se va tras sus amantes, que abandona su casa, que no le importan sus hijos, que no le importa su esposo. Y el Señor le dice: ve y ama a esa mujer. Es tu mujer, es tu esposa. Búscala, rescátala, sácala de donde esté. Ya tocó fondo, pero tú ve y rescátala, ámala. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Así que Oseas llega al mercado de esclavos y varias personas comienzan a ofertar por Gomer, obviamente una mujer hermosa. Varios empiezan a ofertar por ella, pero se levanta una voz de entre todos los varones que estaban morbosamente viendo a Gomer y queriéndola alcanzar, queriéndola comprar como esclava para tenerla para ellos. Y se levanta una voz de entre todos esos varones diciendo lo siguiente. Oseas capítulo 3, versículos 2 y 3. La compré pues para mí, dice Oseas, por 15 ciclos, o sea, 171 gramos de plata y un homer y medio, es decir, 330 litros de cebada. Y le dije: te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás, ni serás de otro hombre, yo también seré para ti. Esto es lo que podríamos decir una como reconsagración de votos, una renovación de votos. Él rescata a su esposa, levanta la voz, pone un precio altísimo, porque la mujer lo vale para él, la mujer lo vale porque él ama a su esposa. Y él rescata a su esposa, le dice: yo quiero que estés conmigo, yo quiero que tú me ames y yo estoy dispuesto a amarte a ti y estar juntos para siempre. No importa lo que sucedió, no importa con quién hayas andado, yo te amo. Eres mi mujer, eres mi esposa. Dios te dio para mí. Dios, o sea, tú eres escogida por Dios para mí. Oseas, después de haber comprado a su esposa perdida, adúltera, en una condición de miseria, la viste, se la lleva a su casa para restaurarla al lugar de donde jamás debió de haber salido y le da la dignidad de esposa que tenía Gomer, y no solo de esposa, sino de la esposa del profeta que había perdido por andar de promiscua con otros hombres. Esto podríamos llamarlo restauración de un matrimonio roto. Ahora, ¿por qué Oseas hizo esto? ¿Por qué lo hizo? En el caso con el que introduje este mensaje, en el caso de Orfeo, pues él amaba a Eurídice. Él deseaba vivir toda la vida con Eurídice, pero no había algo más que el amor de Orfeo. O sea, la motivación de Orfeo finalmente era egoísta porque era su amor, el amor que le tenía a esa mujer. Él no estaba dispuesto a vivir lejos de esa mujer. Él quería a esa mujer para él, para siempre. Eso fue en el caso de Orfeo. Pero en el caso de Oseas, la finalidad, la motivación era diferente. Su matrimonio estaba vinculado a los propósitos redentores de Dios hacia su pueblo amado. Esto quiere decir que el matrimonio de Oseas no se trataba principalmente de la felicidad de Oseas, de la realización de Oseas. No se trataba de conseguir a esa mujer para tenerla para mí, Oseas, y para que esa mujer satisfaga mis más hondos deseos y mis necesidades sean satisfechas. Se trataba no de algo antropocéntrico, no se trataba de algo basado en Oseas, sino de algo teocéntrico, de mostrar el amor profundo y santo de Dios por un pueblo infiel. Recuerden, el matrimonio de Oseas era una puesta en escena para Israel. Oseas tenía el papel de Dios y Gomer tenía el papel del pueblo. Oseas, al rescatar a su esposa, básicamente de la antesala de la esclavitud y traerla hacia él, redimirla para con él, él estaba mostrando el amor profundo, santo, lleno de gracia de Dios hacia su pueblo.
Su matrimonio, el matrimonio de Oseas, no se trataba de sí mismo, sino de Dios, de sus santos propósitos. Un matrimonio, como dije anteriormente, que era una puesta en escena, un reflejo del amor perseverante de Dios por su pueblo infiel. Oseas representaba el papel de Dios y Gomer el papel del pueblo de Dios. Así como Oseas no abandonaría a su esposa, Dios no abandonaría, a pesar de ser un pueblo idólatra, a pesar de, como Dios lo describe, ir tras sus amantes, que eran esos dioses funcionales tras los cuales andaba Israel. Dios no abandonaría a esa esposa infiel que era Israel. Ahora, alguno dirá, pero esto pasó hace casi 3000 años, pasó tantos años. ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver conmigo? Yo sí quiero que mi esposa me haga feliz. Yo sí quiero que mi esposa satisfaga mis necesidades. Yo sí quiero que mi esposa me respete. Yo sí quiero que mi esposa cumpla mis más profundas fantasías románticas. Te tengo noticias. El principio no ha cambiado. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 24 y 25. Efesios 5, 24 y 25. Dice el apóstol San Pablo: así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Así que el matrimonio de Oseas y Gomer era una representación visual, era una puesta en escena para el pueblo de Israel. Hoy en día, nosotros como cristianos, como matrimonios cristianos, somos una puesta en escena para el mundo. El esposo representa a Cristo y la esposa representa a la iglesia. Y hay algo más grande que nuestra felicidad, que nuestros deseos satisfechos, que nuestra realización. Hay algo muchísimo más grande. Nosotros como esposos debemos amar a nuestra esposa porque nosotros estamos representando a Cristo y la manera en que Cristo ama a su iglesia y estuvo dispuesto a morir por ella. Y la esposa representa el papel del pueblo de Dios que se sujeta a Cristo. Así que nuestro matrimonio no se trata de nosotros. Si tú crees que tu matrimonio se trata de ti, estás totalmente equivocado. Estás desorientado. No has entendido de qué se trata tu matrimonio. No importa que tengas 1 año, que estés recién casado, que te vayas a casar o que tengas 40 años o 30 años. No se trata de ti, ni de tu esposo o de tu esposa. Se trata de Cristo, se trata de Dios. O sea, nuestro matrimonio es teocéntrico. El centro es Cristo. Nosotros estamos casados para la gloria de Cristo, para mostrar el profundo amor de Cristo por su iglesia y para mostrar la sujeción de la iglesia a su amado que es Cristo. Así que entre más difícil, fíjate lo que voy a decir, esto va completamente en contra de lo que escuchamos todos los días en las canciones, en las conversaciones, en los poemas de los escritores, ¿cómo se llama? Que encontramos en las librerías. Fíjate muy bien lo que voy a decir. Entre más difícil sea para ti como esposa someterte a tu esposo, y entre más duro resulte amar a tu esposa,
mejor representarás el papel que te corresponde representar. No, es que es tan difícil. Precisamente en medio de un matrimonio complicado, donde tu esposa no es la mujer ideal, la que tú esperabas, la mujer maravillosa que te iba a hacer feliz, en medio de esa dificultad, si tú amas a esa mujer, estás representando fielmente el papel de Cristo, porque Cristo ama a su iglesia, a pesar de que su iglesia es terrible. Somos terribles, malvados, perversos, pero el Señor expresa su gracia hacia nosotros. Igual como esposa. Nuestro matrimonio, pues, tiene una misión divina, un objetivo glorioso. No se trata de nosotros, no se trata de nosotros. Se trata de Cristo y su iglesia. Así que muy probablemente, en el fondo de tu corazón te has hecho esta pregunta: ¿por qué debo seguir? ¿Por qué? Si esta mujer y toda la lista de cosas que tú ya sabes, y es que este hombre y toda la lista de cosas que tú ya sabes. Entonces, si somos tan incompatibles, ¿por qué? Dame una razón para seguir. ¿Por qué debo seguir? ¿Por qué seguir luchando? ¿Por qué no darse por vencido? La razón es esta: tú no eres el centro. El matrimonio no se trata de ti. Se trata de representar lo más fielmente posible la relación entre Cristo y su iglesia. Como en el tiempo de Oseas. Oseas representaba el papel de Dios, y al amar a esa esposa tan difícil de amar, él estaba mostrando el amor tan grande, tan incomprensible de Dios por su pueblo. De esa misma manera, hoy nosotros estamos representando, esta puesta en escena es una gloriosa representación material de una realidad espiritual, Cristo y su iglesia. Así que nosotros tenemos el deber de reflejar la gloriosa e inquebrantable relación de pacto que existe entre Cristo y su iglesia. Como decía, los esposos tenemos el alto honor y la eterna responsabilidad de representar ni más ni menos que a Cristo y su amor para con su iglesia. Así que nuestro matrimonio no tiene un propósito egocéntrico, sino netamente teocéntrico. ¿Se dan cuenta, pues, cómo es que hay algo más glorioso que nosotros mismos? No se trata de nosotros, se trata del Señor. Y vean lo que dice Oseas capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Oseas 2, 14 y 15. Por eso, ahora voy a seducirla. Me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Allí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. Vean cómo Dios, hablando de su pueblo, está hablando también del amor de Oseas por su esposa. Oseas sería una expresión visual, concreta, tangible del gran amor perdonador y lleno de gracia de Dios para con su pueblo rescatado por su pura misericordia. Oseas no le echaría en cara lo que hizo, no la jalaría para la casa y le diría: aquí te quedas y aquí vas a ser la mujer que debe ser, porque hasta ahorita no me has respetado, pero de hoy en adelante va a ser diferente y voy a tener que tener la mano dura para que tú aprendas a respetarme. No. Dice: la voy a seducir y le voy a hablar con ternura. ¿Cómo nos trata Dios, hermanos? Dios nos jalonea, Dios nos chantajea, Dios nos exige que a la fuerza nosotros le sirvamos, que le amemos a la fuerza. El Señor con su gracia nos seduce, con su ternura nos cobija.
Eso es lo que debemos representar los esposos cuando tratamos a nuestra esposa como Cristo trata a su iglesia, con esa gracia, con esa ternura, con esa compasión, con esa capacidad de perdonar. Orfeo estuvo dispuesto a ir en pos de su amada hasta el inframundo mismo, aún con sus motivaciones egoístas. Ese es un mito. Pero en el caso de nosotros, debemos de luchar porque nuestra motivación es eternamente más gloriosa, más grandiosa, porque se trata de la gloria de Dios. La manera en que tratemos a nuestro cónyuge muestra nuestro celo por el Señor. Hay una conexión espiritual entre nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros cónyuges. Si nuestra relación conyugal está mal, quiere decir que nuestra relación con Dios está mal. ¿Por qué debo continuar? No solamente porque es lo correcto, no solamente porque debo obedecer, sino porque amo a mi Señor y quiero ser fiel en la representación que Dios me ha dado aquí en la tierra de cómo trata Él con su pueblo. Por eso, la persona que está a tu lado, con la persona que despiertas todos los días, no es la persona ideal según tus expectativas egoístas, sino idónea para dar a conocer el amor y el perdón de Cristo y para ser transformado cada día más a la imagen de nuestro bendito Salvador. Y concluyo con estas palabras. Tal vez yo no pueda entender la lucha tan grande que estás pasando con tu matrimonio. Tal vez no lo puedo entender. Probablemente tienes mucho tiempo así. Y ha pasado por tu cabeza, me voy de aquí, el divorcio es el único camino. Y estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de no cristianos. Hay probablemente no cristianos que escuchen esto, pero particularmente estoy hablando de cristianos. Eso sucede dentro de la iglesia, porque no entendemos el propósito del matrimonio. Así que en medio de tus luchas, en tu relación matrimonial, no debes darte por vencido. Eres llamado a perseverar en tu fe en medio de tu perseverancia matrimonial. Al final, cada año que pase, tu fidelidad, tu perseverancia le darán la gloria al Señor, que es el dueño de nuestros matrimonios. Nuestro matrimonio tiene un propósito fundamental: darle la gloria a Dios. Un matrimonio que ha entendido ese propósito es un matrimonio que hace de su relación matrimonial cotidiana una expresión de adoración a nuestro Dios. Y a Él, solamente a Él, la gloria. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde porque Tú das sentido a nuestras vidas y a nuestros matrimonios. Tal vez haya jóvenes que estén escuchando esto y piensan que es irrelevante para ellos. Señor, ayúdalos a entender que ellos algún día van a ser esposos, que sepan a lo que van a entrar, que sepan para qué es el matrimonio. Y los que estamos casados, Padre, ayúdanos a mejorar nuestra relación, a mejorar nuestra visión de la relación matrimonial para que hagamos de nuestro matrimonio un medio de adoración a tu nombre. Que a través de él, Señor, te demos la gloria solamente a ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dale tu ofrenda al Señor, dásela de corazón.
porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 1:11. Cuántas gracias te damos, Señor, por este día en el cual nos permites darte algo de lo mucho que tú nos das. Te suplicamos, Señor, que tú bendigas estos diezmos y estas ofrendas para el extendimiento de tu reino y que sean apartadas del uso común. Te suplicamos, Padre, por aquellos hermanos que no han podido ofrendar ni diezmar, para que tú los ayudes, Señor, en sus finanzas y que pronto lo puedan hacer. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes y con sus familias desde ahora y hasta que el Señor vuelva glorioso por segunda vez a establecer su reino para siempre. Amén y amén.